Bienvenidos a Polos Opuestos. Todos los colombianos queremos que el proceso de paz salga bien. Los miembros de la oposición consideran que hay que exigir ciertas condiciones para que el acuerdo no traiga consecuencias posteriores que atenten contra la democracia o que lleven a la impunidad. Indiscutiblemente, no se puede negar que las FARC han cumplido con el cese unilateral de hostilidades, algo que además es importante porque demuestra que los negociadores de la guerrilla sí tienen jerarquía sobre los frentes, aspecto sobre el que teníamos dudas. Pero el paso anunciado por el presidente Santos de un cese bilateral plantea muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo harían nuestros soldados para distinguir en el combate o para hacer el combate entre delincuentes, BACRIM, FARC o ELN? ¿Cómo hacen para distinguir? ¿No sería necesario, de llegar al cese bilateral, concentrar a la FARC en alguna zona puntual, como se hizo con el M-19, inclusive con una fracción del ELN? Otros también se preguntan si no se convertiría en una especie de doble chantaje realizar un referendo ciudadano para ratificar el acuerdo con la FARC todavía con armas o con después de un cese bilateral del fuego, donde ya no hubiese hostilidades de ninguna de las dos partes, y si se llegase a votar por el no, entonces volvería otra vez la FARC al cese a las hostilidades y al ataque, a la subversión al terrorismo. Es complicado pues lo del referendo, y ahorita ustedes me van a ayudar a pensar. Para resolver estas y otras inquietudes, hemos invitado a León Valencia, columnista, analista político, y un hombre que estuvo en la guerrilla y participó de un proceso de desmovilización que incluyó un cese al fuego, y al general José Bonet, excomandante de las fuerzas militares y quien participó en experiencias exitosas de cese del fuego con el M-19 y la fracción que comentábamos del ELN. De modo que ustedes me preguntaban que por qué ustedes polos opuestos, cuando realmente hoy en día no, pero es que usted fue guerrillero y usted sí fue... Lo fuimos. Claro, fueron polos opuestos. Entonces yo empiezo por preguntarles lo que acabo de decir. Si hay un cese bilateral, que es lo que dice el presidente que se estudie ya, ¿cómo se hace para distinguir entre los delincuentes o el ELN, que todavía está alzado en armas, o las BACRIM? ¿Cómo hace el ejército, nuestros soldados, para distinguir en el ataque y en la provocación? A ver. No, yo creo que pues ha habido un cambio importante ahora que el presidente dice antes de firmar el acuerdo se puede hacer un cese de hostilidades. Pero, bilateral, pero también señala que ese cese bilateral está ligado es como un paquete completo hacia la desmovilización, el desarme, es como una antesala de eso. Pero ¿cómo hace el soldado colombiano para, cuando hay una provocación, diga que vayan de camuflados para saber si son de la FARC y no con...? Es que el soldado colombiano, cualquier actor que esté hostigando a la población civil, y ahí no tiene que diferenciar. Si un actor cualquiera está hostigando a la población civil, el deber de las fuerzas militares es proteger a la población civil. Pero el soldado tiene la obligación de perseguir. Y si, por ejemplo, hay un campamento general, un campamento allí en que no se distingue si son delincuentes o BACRIM, narcotraficantes, ¿cómo hace el ejército, nuestros soldados, para distinguirle entre los unos y los otros en un cese bilateral? En mi manera de ver las cosas, eso no se puede presentar. Tú no puedes poner a los soldados a que distingan quién es A o quién es B. Como yo veo las cosas, yo estoy de acuerdo, ya lo dije, con el cese bilateral, pero una vez que estén concentrados y hayan entregado las armas. Calculo unas zonas de... O sea, que esté desarmada las FARC totalmente, que entregue las armas... Y que esté concentrada. Y que estén concentrados. ¿Usted comparte eso? Sí, perdón. Si está desplegada por el territorio nacional, así en La Habana digan lo que quieran decir, si las cuadrillas o frentes están desplegadas por el territorio nacional, yo no veo viable un cese bilateral. Solo veo el cese bilateral viable si la FARC entran a una zona de concentración, que serán 10, 15 o 20 en el país, las que se seleccionen, llegan ahí, entregan sus armas, quedan bajo la protección del Estado colombiano, ahí sí hay cese bilateral. Así veo yo. ¿Y usted? Esa es una modalidad, sin duda, y sería la que se ha ensayado en Colombia en unas oportunidades. Otro cese bilateral es
lo que digamos es una respuesta a lo que está haciendo hoy las FARC. Las FARC han declarado un cese indefinido de las hostilidades, ellos, y lo han cumplido, como vimos en la introducción del programa. Y el cese bilateral sería una respuesta en igual condiciones de las fuerzas militares de cesar solo sus acciones ofensivas sobre las FARC. Es decir, si las FARC siguen quietas, no hostigan a la población civil, no provocan ataques a la fuerza pública, no los atacan. Pero contésteme la pregunta que le hice. Si ven un campamento o si les toca perseguir, o ¿cómo distinguen la FARC del resto? Totalmente. ¿Cómo? Eso lo saben siempre los soldados. Siempre los militares saben a quién están persiguiendo. Siempre. Eso no están persiguiendo a ciegas. Nunca, porque las fuerzas militares colombianas son las más profesionales. Saben en qué territorios están las FARC, para dónde van las FARC, le están respirando a las guerrillas. Si fuera así, ya habrían acabado totalmente con la FARC, si fuera así de fácil. No, porque es una pelea entre dos fuerzas. Sí, pero dos fuerzas desequilibradas, porque tenemos muchísimo más soldados, muchísimas más armas, que si fuera como usted dice, sencillamente siempre a chumbimba, como dicen algunos, las habrían siempre acabado. Se sabe. Las fuerzas militares saben a dónde están los guerrilleros. O sea que no habría posibilidad de confundir entre los soldados colombianos en cualquier parte del territorio colombiano. Eso es casi una eventualidad muy menor, y el general lo sabe. Me parece muy grave, porque sería decir que las Fuerzas Armadas, distinguiendo a la FARC, no las han atacado sabiendo cómo pudieron. Ya se han atacado impresionantemente. Y le pregunto una cosa que también me deja duda, mi general. Usted dice que concentrándolas en más o menos 20 sitios, otros hablan de que están en 13 localidades. Si no pudimos cuidar bien en el Caguán, porque quedaba, usted sabe lo que abusó la guerrilla de la buena fe en esa materia, que fue un sitio de concentración en 20 localidades, ¿cómo sería eso? Yo lo veo distinto, porque el Caguán no fue una zona de concentración. El Caguán fue una zona, como ahora no se puede ni siquiera pronunciar esa expresión, una zona de distensión, donde se suponía que el conflicto se iba a distensionar. Pero la FARC eran 5 municipios, entre ellos un municipio con capacidad para capital de departamento, como San Vicente del Caguán, con aeropuerto, con diócesis, con batallón y con todo eso. Entonces, en una zona donde la FARC, de 50.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, establecieron una especie de república independiente. Eso era más grande. Entonces, ¿no habrá riesgo de 20 republicanas? No, porque ya en este caso ya hay un proceso de paz. Es que cuando la FARC fueron a la zona de distensión, fueron los mandos. El resto de la FARC siguieron por allá, tan es así que secuestraron un avión, ¿verdad? Entonces, cuando la FARC entren al proceso de ya final, que ya la decisión está tomada, es porque entran ahí, es porque ya saben que no vuelven a ser guerrilleros. A ver, les hago una pregunta. Supongamos entonces que se haga el cese bilateral como técnicamente se recomienda y sea aconsejable. Y ya pues estemos como viviendo con las FARC un hostigamiento, una tranquilidad. Y viene después la refrendación ciudadana, donde las FARC dicen que no entregan las armas, y más o menos eso está hablado, cosa que a mí pues con la venta tan fácil de armas pues no me parece demasiado grave, pero bueno. La oposición dice que con las FARC armadas, ¿cómo se va a ir a una votación? Amenazando a las poblaciones retiradas y lejanas. Y otros dicen, y además, ¿cómo se va a votar en libertad cuando ya haya tranquilidad? Porque estratégicamente entonces las FARC sí aceptan los ceses al fuego. Y entonces se vota, no sería arriesgarse a que volviera otra vez la FARC a las armas, al terrorismo, a la subversión. Es decir, como que habría dos formas de coacción, y hoy aparece el fiscal diciendo, adicionalmente, que jurídicamente no es viable la consulta ciudadana, la refrendación ciudadana, que ha sido un compromiso del presidente de la República con los colombianos. Muchos colombianos dicen, bueno, si yo voy a tener la oportunidad de votar y de refrendar si sí o si no, pues que vayan adelantando. Pero hoy aparece el fiscal diciendo no hay viabilidad jurídica para hacerlo. Y después de la calle contesta, no, es un compromiso del presidente. ¿Cómo se ve eso? A ver, mi general. Yo oí al fiscal y también alcancé a ver en la televisión al doctor de la calle.
yo estoy muy apegado al referendo y me gustaría votar el referendo, como se debe hacer, con varias preguntas. O sea, con las reformas constitucionales del caso. Bueno, con las preguntas del proceso de paz en sí, porque hasta ahora no han hablado de reformas constitucionales en el proceso de paz. Por ejemplo, primer punto, está en la Constitución, participación política, estatuto de la oposición, eso está ahí. El doctor Álvaro Gómez era los defensores del estatuto de la oposición. O sea, ahí no hay concesión para usted de ninguna naturaleza. Ahí no hay nada. Yo digo que no se requerían 50 o 100 años de guerra para aprobar el primer punto. El segundo punto, el narcotráfico, lo mismo, ¿verdad? Estamos ahora hablando, ya pasaron al cuarto, pero el tercero, que es el meollo de todo, la razón de ser del conflicto, el cese al fuego, etcétera, etcétera. Yo no lo veo así. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cuál es el tercer punto? El del cese al fuego. Por eso, porque es la razón de ser del conflicto, es el combate. Yo no veo viable, y lo repito, que se pueda votar con la palabra de la FARC, de que bueno, ya estamos en cese bilateral, vamos a estar en nuestros campamentos, vamos a estar por ahí. ¿De qué van a vivir? Lógicamente que de la extorsión, lógicamente que el robo de ganado. Aunque nos toca sostenerlos y subsidiarlos. Nos toca sostenerlos en zonas de concentración. El gobierno tiene que hacer el cálculo. ¿Cuánto vale un guerrillero al día? Vale 5.000 pesos. Eso hicimos con el M19. ¿A usted no le dieron? Estoy recurriendo a ¿No le dieron recursos a usted cuando...? Estoy recurriendo a esa experiencia, Noemí. Sí. ¿Cuánto vale un guerrillero al día? Póngale 5.000 pesos. Bueno, cualquier cosa. ¿Cuántos son? Tanto. Bueno, diariamente el gobierno tiene que gastar tanto. En comida, en drogas, en carpas, en remedios, en bla, bla, bla. Y la plática que tiene. En correos, en postal, en curas que vayan, en los que van a preparar a los guerrilleros para la vida civil. Porque Oye, León, ¿usted cree que la guerrilla tiene muchos recursos? En tierras, en ganado, en cuentas. Es una discusión muy fuerte, pero ellos para la guerra acumularon sin duda recursos, han sostenido estos 2 años donde ha disminuido la confrontación y el secuestro y muchas de las actividades. Pero no la extorsión. No la extorsión, pero muchas de las actividades. ¿Pero ustedes tenían recursos? Y se ve que tienen recursos bastantes. Nosotros, Noemí, desafortunadamente, como fuimos una minoría, una fracción del ELN que nos retiramos, el ELN quedó con todos los recursos. Es una cosa distinta y nosotros nos vinimos con una mano atrás y otra adelante. ¿Y les dieron recursos para sostenerse por cuánto tiempo? En el tiempo en que estuvimos en la zona de concentración de Flor del Monte, nos sostenía el Estado, allá. Claro. Que fueron prácticamente 6 meses porque fueron de septiembre de 1993 a abril de 1993. Perdón, voy a hacer una pausa que me piden para temas publicitarios y continuamos enseguida. Bueno, es que... General, hoy dijo el fiscal que no tenía viabilidad jurídica ni política la refrendación ciudadana. ¿Usted ha estudiado el tema? Usted que es un profesor universitario hoy en día y que estas materias son las que ocupan su clase. Yo por lo menos creo que si no hay refrendación vía referendo, el proceso no va a funcionar. Porque es un conflicto de casi un siglo que ha afectado a toda la población colombiana y nosotros, todos los colombianos, tenemos el derecho y la obligación de aprobar lo que el gobierno va a acordar allí. De tal manera que yo oí al fiscal, pero también oí al doctor de la Calle, estoy de acuerdo con el doctor de la Calle. Puede ser para jurídico. Es un compromiso del gobierno formal, creo que hay una legislación, creo que hay una sentencia, todo el entramado jurídico está listo para que los colombianos vayamos a votar 5, 6, 10, 15 preguntas, pero así es como yo creo que se debe hacer. Uno de los 5 puntos con que arrancó el gobierno el proceso fue ese, ¿no? ¿Usted cree que hay posibilidades de llegar a una constituyente para efectos de acercar la oposición y la FARC que quiere una constituyente? Pero yo creo que los acuerdos que firmen el gobierno y las FARC deben ir a una consulta, refrendación popular. Ya eso fue una promesa, pero además... Suprajurídica, no importa que fuera como fue la consulta por la Constituyente 91. Yo creo que hay que someterlo a consideración de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el país tiene una discrepancia muy grande alrededor de eso.
Aquí ha habido una posición muy fuerte y hay una desconfianza y hay una cosa de una parte muy importante de la ciudadanía, y eso pues es casi obligatorio. Aquí ha habido distintos momentos también donde ha estado prácticamente en plebiscito la paz, como en las pasadas elecciones. Se resolvió de una manera, pero hay que llevar eso. Ya es una promesa de Santos. Yo creo que Santos no puede bajarse de ahí, y creo que hay que ir a eso. Eso es una cosa, lo que se acuerda en La Habana. La otra cosa es, el país que surge después del acuerdo de paz tiene que pues avanzar hacia otras cosas que son demandas de la ciudadanía, que hay unas demandas enormes de cambios y de reformas. Y yo creo que para eso sí hay un segundo o un tercer tiempo. Como ocurrió con el M19. Que es una constituyente. Hay demandas de reforma a la justicia que difícilmente pasan por el Congreso. Hay una cosa que no se ha podido hacer, ordenamiento del territorio. ¿Y la justicia? En Colombia, la justicia. Permítame una pregunta. En la educación. No se han podido hacer grandes reformas en el país a través del Congreso. Y yo creo que muchas fuerzas están que volvamos a reunir una constituyente que haga unos cambios. León, y al general que ya estábamos con León. El gobierno está muy optimista y yo creo que buena parte de los colombianos en que ya estamos en punto de no retorno, que vamos pues para la firma del acuerdo. Todo este optimismo no le quita capacidad negociadora a la mesa de La Habana con las FARC. Sí, pues estando montados nosotros ya más en el posconflicto casi, ¿no se ha restado mucha capacidad negociadora a los negociadores? Yo creo que la población está haciendo un seguimiento cercano del proceso de paz y yo no veo mucho, yo no capto en la calle que la gente esté montada en el posconflicto. La gente está siguiendo de cerca y le está haciendo a uno preguntas diariamente del proceso de paz. Por eso es que yo veo que es necesario el referendo. Ahora, que la mesa tenga capacidad de maniobra frente a la FARC o no, yo creo que la mesa sí tiene capacidad de negociación contra la FARC, porque cada día que pasa internacionalmente hablando, con lo que está pasando en Venezuela y con lo que está pasando en Cuba, a la FARC se le están acabando sus retaguardias estratégicas. Pero ya no es... ¿usted cree que ya estamos en punto de no retorno? ¿Usted cree que vamos a firmar el acuerdo? Sí, yo sí creo. Bueno, como militar, hice mi aclaración de las zonas de concentración y la entrega de armas previo a la firma del acuerdo y al cese bilateral del fuego. Bajo esas características, la población va a aprobar el referéndum. ¿Usted cree que el proceso, el acuerdo va para adelante, que ya está en punto de no retorno, León, o que tiene todavía riesgos? Sí, yo creo que sí. Pues me critican mucha gente por lo demasiado optimista que he sido con este proceso. Pero partió de unas razones que pueden son muy controvertidas. El general Bonet también puede controvertirlas, pero es que yo creo que cuando llegó las FARC a La Habana, ya tenían 4 razones para meterse en un proceso de paz y firmar el acuerdo. Primero, habían perdido la ilusión de triunfo. Segundo, hay una generación nueva de gente que venía de la Juco, que quería volver a hacer política, que son los que mandan hoy en las FARC. Tercero, en toda América Latina habían unos guerrilleros que incluso estaban llegando al poder por vía democrática, como Rousseff, como Pepe Mujica, como Sánchez Serén, como los sandinistas, y había unos fenómenos impresionantes como que un indígena llega a ser presidente. Bueno, y aquí a la alcaldía de Bogotá. Esa es la tercera razón. Y la cuarta es que ellos, digamos, hicieron una revaluación del enemigo y un recambio del enemigo, y hace mucho tiempo pensaron que el uribismo y ese grupo político era el enemigo principal, y que había que bregar a aislarlo, y que en ese sentido podían negociar con Santos y hacer la paz con Santos para aislar a ese sector. Esas son, creo, las motivaciones, por eso yo creo que llegaron allá con la decisión de firmar el acuerdo. ¿Y ese no es uno de los principales problemas que tiene el proceso de paz, como esa incapacidad de negociar el gobierno, de conseguir consensos con la oposición para nosotros hacernos todos en una misma orilla, entrar a analizar esos condicionamientos, esas solicitudes que pide la oposición, algunas de ellas razonables y estudiables, como ser capaces de sentar, de tener como la capacidad intelectual y ética y política
de buscar el consenso. No, pero es que Santos redefinió también la política desde el primer 2 meses o 3 meses después de llegar al poder. Él redefinió la política. La política aquí en Colombia estaba, como usted la pinta, en el presidente Uribe, era, digamos, Uribe y el resto y las FARC. Había una polarización completa. Pero él consiguió poner casi todas las fuerzas a su alrededor. A su alrededor para enfrentar a las FARC. Uribe fue Dios del país. Sí, pero Santos redefinió la política y la partió en 3. Y dijo, aquí no somos nosotros y las FARC, aquí hay 3. La extrema derecha, el centro que soy yo y la extrema izquierda que son las FARC. Al redefinir la política, entonces él dijo, bueno, y al partirle en 3 dijo, voy a negociar con los de... Con los enemigos de Uribe. Con los enemigos de Uribe, con la extrema izquierda y con la extrema izquierda armada. Y mi pelea ahora es con el uribismo. Y eso redefinió la política colombiana y eso lo hemos vivido en estos 3 años. A mí me parece muy triste no poder buscar consensos ni tener la capacidad política y la generosidad de tratar de ponernos todos de acuerdo para que nos vaya bien. Le hago una pregunta general, usted que sabe de estos temas. Cuando se firme el acuerdo, pues hay unos que pintan que este va a ser el paraíso terrenal, que internacionalmente pues ya se va a confiar aún más en Colombia, porque estamos de moda de todas maneras, y que aquí pues se acabó la delincuencia, la violencia y el crimen. Pintan pues esa situación. Y hay otros que dicen que no, que eso va a ser inane absolutamente y que el país va a seguir en la misma porque estos son los delincuentes, narcotraficantes, que con la minería ilegal y todas las extorsiones, pues que ahora la extorsión está demasiado generalizada y grave en Colombia, las cosas van a seguir igual. Usted analizando, es decir, ¿cómo va a ser la Colombia en materia de violencia después de la firma del acuerdo, el posconflicto y el post-posconflicto? Yo creo que va a continuar con un alto grado de inseguridad. Hemos hecho cálculos y más o menos la FARC pueden desactivar el 25% del nivel de inseguridad que tiene Colombia. ¿Tanto? 25%. Eso es lo que yo creo. Bueno, es un cálculo aproximado que se hace en clase allá. Pero quedan fenómenos mucho. Yo me atrevo a decir que mucho más graves que la FARC. La BACRIM con su minería ilegal. Eso está destruyendo el país, está destruyendo la ecología del país. Pero las BACRIM están mandando en la minería ilegal, en el narcotráfico y todo eso. Pero cuando tú dices BACRIM, Noemí, estás diciendo alianza BACRIM-FARC. No creas tú que las FARC no están aliadas con las BACRIM. Ya se demostró que en el Urabá son una sola cosa para el negocio del narcotráfico. Delincuentes. Observa que no han vuelto a pelear. El último que peleó con la FARC fue Castaño, ¿verdad? Pero de ahí para acá las FARC y las BACRIM no volvieron a pelear. Los extremos se juntan. Sí, los extremos se juntan. Entonces tenemos BACRIM, lo que tú dices, que yo lo llamé en una entrevista el chikungunya, que es la extorsión. Viajé de Bogotá a Melgar. Me bajo en las tiendas, compro gaseosa, empanadas, converso con la gente. Toda esa carretera está extorsionada. Pero le quiero decir algo, los vendedores ambulantes informales, que es una tristeza esa situación porque... Pagan. Les están extorsionando también a ellos. En Ciénaga, mi pueblo, una carretilla que vende verduras, un muchacho que le dan una carretilla de verduras para que las venda, paga un bicitaxi. Paga. Vamos a hacer una pausa y vamos, desafortunadamente, porque como es de maravilloso reflexionar con ustedes, a conclusiones. Entonces enseguida... Bueno, y León, ¿usted cree que cómo influirá la firma del acuerdo en la violencia en Colombia? ¿Se disminuirá la violencia realmente? Enormemente, ahí tengo una visión un poco distinta a ustedes, pero por mi apoyo en la cosa histórica. Digamos, cuando se firmó el acuerdo del Frente Nacional, pues desde ahí, desde el 58 fue el punto más alto de la violencia hasta ese momento en el siglo, y eso cayó hasta a finales del 70, principios de los 80, que volvió a ascender la curva. Y subió la curva hasta el 91, donde se firmó un acuerdo de paz con el M19 y 8 grupos. Del 91 al 94 cayó el homicidio y todas las manifestaciones delincuenciales. También murió Pablo Escobar en ese tiempo y bueno. Luego volvió a ascender hasta el 2005, cuando la negociación con las autodefensas, que cayó, y tuvo ejemplos como este. Por ejemplo, en Medellín había
2.200 homicidios por año y cayó a 700. Y en general todo cayó. Pero yo creo que eso tiene que ver mucho con la institucionalidad y las políticas del gobierno. También, pero hay un efecto contagio. Incluso cuando se inicia un proceso de paz, así todavía no se ha concluido como ahora, han caído todas las tasas de homicidio en el país. Eso siempre ha ocurrido. Lo que pasa es que después se descuida la consolidación de ese proceso y el posconflicto y vuelven a emerger todos esos fenómenos de violencia. Pero en principio caen todas, y si esta vez hay posconflicto, si esta vez la institucionalidad y la sociedad colombiana se meten en consolidar lo que logra el proceso de paz, vamos a tener un país muy distinto. Entonces usted cree, para concluir, y vamos después con el general, ¿usted cree que cuánto nos falta para el cese bilateral? Que yo comparto con el general, para decir la verdad, que es muy complicado si no hay unas zonas de concentración. Entonces, ¿se va a hacer ¿usted cree un cese bilateral sin concentraciones y pronto? Es una decisión política, lo pueden hacer mañana, lo pueden hacer dentro de 2 semanas. Ya la FARC hizo el cese indefinido de hostilidades, el balón está en manos del gobierno. Si el gobierno decide, hacemos un cese bilateral inmediatamente, lo pueden hacer en 15 días. Y el ELN general dice que exige cese bilateral desde el principio, que no acepta ceses unilaterales. Y se ponen a pensar uno, entonces, después el referendo ciudadano, después de todos estos ceses bilaterales, que pase lo de Guatemala, por ejemplo, que la gente diga que no. ¿Qué ocurre? El ELN es muy cañador, el de ahora. Es muy tramador. Ellos... ¿El de León no? ¿Qué? Igual. No, León. Pero yo lo que creo es que el gobierno no debe atender a esa expresión del ELN y debe exigirle que mínimo, como mínimo, lo haga como la FARC. Y que al final, cuando ya las condiciones están dadas, haga una entrega de armas y una concentración y una desmovilización. Para usted, entrega de armas previa y concentración... Sine qua non. Sine qua non. ¿Para qué haya un cese bilateral del fuego? Porque una vez que estén aquí, en esta zona... pasa como Guatemala, que se dio el cese al fuego, la firma del acuerdo, todos los temas, después se le hizo la consulta, la refrendación ciudadana y casi nadie acudió a votar. Y allá sí la guerrilla no volvió a las armas, allá sí se quedó el tema en que lo hicieron más o menos grande. Sí, pero hay una cosa, yo estuve bastante en Guatemala este año pasado por cuestiones olímpicas. Y observo que la población de Guatemala no tuvo mucha participación durante el proceso y sufrió mucho, hubo matanzas de indígenas y todo, pero políticamente no hubo mucho envolvimiento de la población. ¿Usted cree que aquí sí ha habido? Sí lo va a haber, porque tenemos una población un poco distinta y que está muy comprometida. Pero si hay una oposición que significa una polarización de la mitad del país, que no se ha sentido invitada ni participando, es que la falta de ese consenso a mí me parece grave, y yo con el perdón de ustedes terminaría de verdad deseando que en algún momento cejen las soberbias y las estrategias solamente político-electorales y busquemos consenso entre nosotros para hacer un proceso de verdad que enriquezca la democracia, que de verdad no tenga impunidad. Con la justicia transicional es posible, y que nos conduzca a una disminución muy importante de la violencia cuando los paraísos terrenales pues sabemos que no existen.